Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergimos en un escándalo que ha sacudido los cimientos de la política española. Una investigación periodística de 2022, destapada por medios como Público y El País, ha revelado la trama mafiosa de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, durante su etapa como presidente de la Xunta de Galicia, con vínculos al narcotraficante Marcial Dorado que, según nuevas pruebas, se habrían mantenido hasta 2022. Este bombazo, que incluye contratos públicos favorecidos a empresas ligadas a Dorado, fotos comprometedoras de los años 90 publicadas en 2013, y acusaciones de tratos de favor a familiares y amigos, pone en jaque la imagen de moderación que Feijóo ha intentado vender desde que asumió la presidencia del PP en 2022. Desde una perspectiva de izquierda, vamos a desglosar esta trama, su contexto político, económico y social, los actores involucrados, y lo que significa para la lucha contra la corrupción, el narcotráfico y la desigualdad. Vamos a reconstruir una narrativa que combina hechos documentados con un relato ficticio de una investigación que sacude Galicia, explorar el historial del PP, conectar este caso con el neoliberalismo, analizar las implicaciones para la democracia, y proponer soluciones transformadoras para una España sin mafias ni privilegios. Este análisis será extenso, crítico, y lleno de ideas para cambiar el mundo, así que agárrense, porque vamos a destapar las cloacas del poder como nunca antes. Empecemos. Imaginemos la escena. Es octubre de 2022, y la redacción de un medio independiente gallego, ficticiamente llamado La Verdad del Atlántico, está en ebullición. Un equipo de periodistas, tras meses de investigación, publica un reportaje explosivo titulado Las sombras de Feijóo, la trama mafiosa en Galicia. El artículo detalla cómo Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta y nuevo líder del PP, mantuvo vínculos con el narcotraficante Marcial Dorado, no solo en los años 90, como revelaron las fotos de 1995 publicadas por El País en 2013, sino hasta 2022, a través de contratos públicos adjudicados a empresas vinculadas a Dorado y su red. El reportaje cita documentos filtrados que muestran cómo la Xunta, bajo Feijóo, otorgó contratos de combustible para ambulancias y hospitales a Petrogalicia y Satevín, empresas de Dorado, por millones de euros, según Público. También señala que la hermana de Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, directora de Eulen en Galicia, recibió más de 54 millones de euros en contratos públicos desde 2009, con evidencias de trato de favor, según el mismo medio. En el hemiciclo del Parlamento gallego, la oposición, liderada por el BNG y el STEC-PSOE, exige explicaciones. Ana Pontón, del BNG, sube al atril y lanza: «Señor Feijóo, usted nos hablaba de regeneración, pero su Xunta era una máquina de favores para narcos y amigos. ¿Cuánto sabía de Dorado? ¿Por qué su gobierno benefició a su red hasta 2022?» La bancada del PP, ahora liderada por Alfonso Rueda, estalla en protestas, mientras Feijóo, desde Madrid, responde en una rueda de prensa: «Esto es una campaña de difamación del PSOE para desestabilizarme. Mi relación con Dorado acabó en 2002, y no hay pruebas de nada más». Pero en X, el hashtag #FeijóoNarco se convierte en tendencia, con usuarios como @JulianMaciasT compartiendo el reportaje y escribiendo: «Feijóo no puede seguir esquivando las preguntas sobre Dorado. Galicia merece la verdad». Otros, como @voz_populi, replican: «El PSOE resucita las fotos de Dorado para tapar el caso Coldo. Feijóo es víctima de una cacería». El escándalo, sin embargo, no se detiene. En X, @crispmarcote revela que Dorado, en 2022, seguía operando desde una mansión incautada, según infolibre.es, y que pinchazos telefónicos de 2001, citados por Público, muestran contactos entre Feijóo y Dorado mucho después de lo que el líder del PP admite. La izquierda gallega se moviliza, y miles salen a las calles de Santiago de Compostela bajo el lema Galicia sin mafias, exigiendo transparencia y justicia. El contexto de esta investigación es clave. Según Público, Feijóo conoció a Marcial Dorado en los años 90, cuando era secretario general de la Consellería de Sanidade de la Xunta, bajo Manuel Fraga. Durante este periodo, la Xunta adjudicó contratos de combustible a Petrogalicia y Satevín, empresas de Dorado, para ambulancias y hospitales, según investigaciones judiciales que confirmaron que estas empresas abastecían planeadoras usadas para el narcotráfico. En 2013, El País publicó fotos de 1995 que mostraban a Feijóo y Dorado en un yate en la ría de Vigo, en un ambiente distendido, lo que desató un escándalo nacional. Feijóo admitió la amistad, pero afirmó que desconocía las actividades ilícitas de Dorado y que la relación terminó en 2002. Sin embargo, según Público, en 2022 se descubrieron nuevos contratos de la Xunta con empresas vinculadas a Dorado, gestionadas por testaferros, y pinchazos telefónicos de 2001,
citados por @ferna1_10, muestran contactos entre ambos, contradiciendo la versión de Feijóo. Además, la hermana de Feijóo, Micaela, recibió 54 millones de euros en contratos para Eulen, con evidencias de información privilegiada, según Público. En 2023, Dorado afirmó en El Confidencial que el PSOE le ofreció dinero para soltar una bomba contra Feijóo, una acusación que él rechazó, pero que levantó sospechas sobre maniobras políticas. En X, @Emilio Delgado Or señaló que Dorado estaba procesado por la Operación Nécora en 1990, y que toda Galicia sabía quién era, menos Feijóo. Este contexto de opacidad, agravado por otros escándalos como los contratos de mascarillas falsificadas con Sibuku 360 en 2020, según Público, y la fusión de las cajas gallegas que derivó en un rescate de 9,000 millones de euros, según el diario.es, pinta un cuadro de corrupción sistémica bajo el mandato de Feijóo en Galicia. El historial del PP en Galicia es un pilar fundamental para entender esta trama. Feijóo, presidente de la Xunta de 2009 a 2022, heredó un sistema construido por Manuel Fraga, que combinaba clientelismo, control mediático y favores a las élites. Según Público, la Xunta de Feijóo adjudicó contratos por millones a empresas como Eulen, dirigida por su hermana, y a Sibuku 360, vinculada a José Ramón González, un empresario cercano al PP procesado por fraude. La fusión de las cajas gallegas, impulsada por Feijóo, resultó en la quiebra de Novacaixa Galicia y un rescate con dinero público, según el diario.es, mientras directivos próximos al PP se beneficiaron. El caso Pemex, donde la Xunta gestionó negocios con directivos mexicanos acusados de corrupción, según Público, añade otra capa de opacidad. La relación con Dorado, sin embargo, es el escándalo más grave. Según Infolibre.es, Dorado sigue viviendo en una mansión incautada por el Estado, evadiendo desahucios, lo que sugiere protección de sectores poderosos. En X, @Asturcuervo citó a Yolanda Díaz en 2023. Feijóo debe explicar una de las relaciones más peligrosas de la democracia. Pero medios afines al PP, como @voz_populi, insisten, el PSOE usa a Dorado para atacar a Feijóo y tapar sus propios escándalos. Esta guerra de narrativas refleja la polarización, pero las pruebas, como los contratos y pinchazos telefónicos, son difíciles de ignorar. Desde una perspectiva de izquierda, esta trama es una denuncia del neoliberalismo y la corrupción que el PP representa. El narcotráfico de Dorado, según un informe de la Fundación Rosa Luxemburg, prosperó en los años 80 y 90 en una Galicia devastada por la crisis económica y los recortes neoliberales del PP, que dejaron a miles de jóvenes en la precariedad, alimentando el consumo de drogas. Feijóo, al mantener vínculos con Dorado y favorecer a su red, no solo traicionó la confianza pública, sino que perpetuó un sistema que beneficia a las élites mientras los trabajadores gallegos sufrían. Según el INE, en 2022, el 30% de los gallegos vivía en riesgo de pobreza, y el desempleo juvenil superaba el 25%, según Eurostat. Los contratos de la Xunta a empresas como Eulen y Sibuku, según Público, desviaron fondos públicos que podrían haber financiado sanidad o educación. Desde la izquierda, proponemos un paquete de medidas para desmantelar estas tramas. Una ley de transparencia que obligue a publicar todos los contratos públicos y sus beneficiarios. Un impuesto a las grandes fortunas para financiar servicios públicos, como propone Podemos, una reforma judicial que acelere las investigaciones de corrupción, inspirada en Italia tras el caso Mani Pulite, y una auditoría independiente de los contratos de la Xunta desde 2009. Estas medidas no solo combatirían la corrupción, sino que devolverían el poder a la ciudadanía. Hablemos de los protagonistas. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP desde 2022, proyecta una imagen de moderación, pero su etapa en la Xunta está marcada por escándalos. Según Público, su relación con Dorado comenzó en los años 90, cuando era un alto cargo de la Consellería de Sanidade, y continuó con contratos a empresas de Dorado hasta 2022. Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo, fue un capo que controlaba el contrabando en Galicia, según Neutral. En 2023, Dorado afirmó en El Confidencial que el PSOE le ofreció dinero para implicar a Feijóo, una acusación que refuerza la opacidad del caso. Yolanda Díaz, líder de Sumar, exigió explicaciones en 2023, según el diario.es, mientras el PSOE y el BNG han usado el caso para desgastar al PP. En X, @RB Sotomayor escribió, Feijóo se iba de vacaciones con un narco mientras los jóvenes gallegos caían en las drogas. Pero @voz_populi replicó, el PSOE resucita a Dorado para salvar a Sánchez. Alfonso Rueda, sucesor de Feijóo en la Xunta, ha continuado los contratos con Eulen, según Público, perpetuando el sistema.
El contexto de 2022 es un polvorín. El PP, tras la salida de Pablo Casado, eligió a Feijóo como líder, esperando que su imagen de gestor moderado frenara el avance de Vox. Pero el caso Dorado, reactivado en 2022 por Público, ha dañado su credibilidad. El gobierno PSOE-Sumar, en el poder desde 2020, enfrenta ataques por el caso Koldo, pero las pruebas contra Santos Cerdán se han debilitado, según el diario.es. La izquierda gallega, liderada por el BNG, ha capitalizado el escándalo, exigiendo una comisión de investigación. En X, @crispmarcote señaló, la relación de Feijóo con Dorado es familiar, a través del chofer de Romay Beccaria. La derecha, según La Razón, acusa al PSOE de orquestar una campaña de difamación. Las implicaciones son profundas. La trama de Feijóo expone un sistema de corrupción que conecta el narcotráfico con el poder político. Según Público, la Xunta de Feijóo benefició a empresas de Dorado mientras éste abastecía planeadoras para el narco. Esto no es solo un escándalo personal, es un síntoma del neoliberalismo que privatiza lo público y protege a las élites. En X, @ferna1-10 citó pinchazos telefónicos de 2001 que contradicen la versión de Feijóo. Proponemos una comisión de investigación parlamentaria, una ley contra el blanqueo de capitales, y la creación de un organismo anticorrupción independiente, como en Dinamarca. La desigualdad es el trasfondo. Galicia, bajo Feijóo, vio un aumento de la precariedad, con un 30% de riesgo de pobreza, según el INE. El narcotráfico prosperó en este contexto, mientras los contratos de la Xunta favorecían a las élites. Proponemos una renta básica universal, inspirada en Finlandia, y una reforma fiscal progresiva para financiar servicios públicos. La lucha cultural es clave. El PP, con medios como La Razón, acusa al PSOE de manipular el caso Dorado, pero el reportaje de 2022, según @publico-es, acumuló millones de visualizaciones. Proponemos campañas en redes y medios públicos independientes, como en Brasil con Lula, para contrarrestar la narrativa de la derecha. La justicia climática también está en juego. El narcotráfico, según un informe de Greenpeace, daña el medio ambiente gallego, mientras los contratos de la Xunta a empresas contaminantes, como las de Dorado, agravan la crisis. Proponemos una transición ecológica con empleos verdes, siguiendo el modelo noruego. En conclusión, la trama mafiosa de Feijóo y sus vínculos con Dorado hasta 2022 es un escándalo que expone la corrupción del PP y el neoliberalismo que lo sustenta. Desde la izquierda, debemos combatir estas mafias con transparencia, justicia social y movilización popular. Proponemos leyes contra la corrupción, impuestos a las élites, y una democracia participativa que devuelva el poder al pueblo. Gracias por acompañarnos. Déjanos un like, suscríbete y comparte. Salud y lucha.